¿Alguna vez o en alguna ocasión, en medio de una angustia, en medio de algún sufrimiento, te han llegado a decir esta famosa frase: ¿dónde está tu Dios? En una enfermedad, en una situación económica, en donde uno está angustiado y viene, claro, la preocupación, y en especial esas personas que son más cercanas a nosotros e incluso generalmente es la misma familia que se siente de pronto con más autoridad de expresarle o de herir más bien, y nos dicen: ¿y dónde está ese Dios en el que has puesto toda tu fe? Pero creo que ahí no es tanto el problema. Creo que hay algo un poco más profundo, y es cuando uno mismo, en medio del sufrimiento, en medio del problema, uno es el que dice: bueno, ¿y dónde está mi Dios? Ese es más preocupante todavía, claro. ¿Por qué estás tan lejos? No me escuchas, me has abandonado. Y ahí sí hay un verdadero problema, un problema personal. Porque una cosa es que un tercero le diga a uno: ¿dónde está tu Dios? Claro, es problema. Pero que uno mismo, en medio del sufrimiento y en medio de la angustia, se diga: mi Dios me ha abandonado. ¿Dónde estás, Dios? Ahí sí hay un problema. Y el Señor hoy nos regala una porción hermosa de qué hacer, de cómo comportarnos en esos momentos de angustia, en esos momentos de sufrimiento. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de Job. Pero antes de ir al libro de Job, quiero referirme a un salmo, al Salmo 42, que de pronto nos amplía un poco más la introducción al tema de hoy. En el Salmo 42, versículo 3, mire lo que dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cómo estaba el salmista? ¿Ah? Estaba triste. Fueron mis lágrimas de mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y en ese mismo Salmo 42, vamos y leamos el versículo 9 y 10. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Mire que ya está en primera persona. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pero como les decía ahora, creo que lo más preocupante es cuando uno directamente le manifiesta al Señor: ¿dónde estás, Señor? Vamos entonces al libro de Job. Ubiquémonos en el capítulo 13 y vamos a leer los versículos 15 y 16, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Bien que la necesitamos, Señor. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarnos, Señor, en esos momentos de angustia, Señor? En esos momentos de llanto, de lágrimas, de depresión quizás, de preocupación. Permítenos, Señor, recibir tu enseñanza
llevarla a nuestro corazón. Y de antemano te pedimos perdón, Señor, por comportamientos inadecuados hacia ti, Señor, en esos momentos. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, hoy entonces el tema va a girar cuando el sufrimiento y la angustia nos alcanza. Cuando el sufrimiento y la angustia nos alcanza. Este libro de Job, espero que todos lo hayan leído, ¿no? O espero que hayan escuchado hablar de Job, el libro dentro de la Biblia. Y Job, cuando uno lee quién era Job, inicialmente empieza uno el libro y en el primer versículo uno encuentra una descripción maravillosa de Job. Y encuentra que se dice de Job que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que uno encuentra ahí, es el primer reto para todos nosotros. Porque mire cómo se describe a Job. Y a Job entonces le sobrevinieron algunas calamidades, unas calamidades tremendas, como la muerte de sus hijos. ¿Cuántos hijos creen ustedes que se le murieron a Job? ¿Cuántos? Es que digo que cuántos y Lucía me dice todos. ¿Cuántos? 9. ¿Quién dice 9? Tao. ¿Quién da más? ¿Ah? Yo creo que vamos a tener que volver a leer el libro de Job. Pero bueno, él tenía 7 hombres y 3 mujeres. Se le murieron todos. ¿Cuántos murieron? 10 hijos. ¿Ves? Suman bien. Excelente. Pero no solamente se le murieron los hijos, perdió todo. Absolutamente todo lo que tenía. Y era un hombre que tenía muchos bienes. Todo se le vino abajo. Y como si fuera poco, entonces, finalmente le vino una enfermedad dolorosa y terrible. ¿Se imaginan la situación de Job? Se le mueren 10 hijos. Pierde todas sus propiedades, todos sus bienes. Y como si fuera poco, le viene una enfermedad dolorosa. Una enfermedad terrible, horrible, dice la palabra. El primer interrogante es, bueno, ¿y cómo puede suceder eso? Por la descripción inicial y todo lo que le pasa a este personaje. Bueno, pero ¿cómo puede suceder? De repente entonces a Job como que se le derrumbó el mundo, como que se desplomó todo el mundo a este buen hombre. Me imagino que Job decía, bueno, ¿qué he hecho para que venga a mí este sufrimiento? Se lamentó Job. ¿Qué he hecho para que venga a mí todo esto, todo este problema? Y ese primer capítulo de Job nos da la respuesta a esta pregunta. Job no había hecho nada. Job no había hecho nada para merecer el sufrimiento. En el primer capítulo uno se da cuenta. Ahora, nosotros los lectores lo sabemos porque lo leemos. Pero nadie se lo había dicho a Job. Ni nadie se lo había dicho a unos maravillosos amigos que tenía Job. Y sin que Job entonces lo supiera, Job se vio envuelto en una contienda que había en el cielo, pero que se había puesto en escena aquí en la tierra. ¿Y cómo así que en una contienda en el cielo? ¿Entre quiénes? Entre Dios y Satanás. ¿Pero dónde era la escena? Aquí, ¿en la persona de quién? De Job. Entonces, un hombre bueno de la tierra, porque ya vimos la descripción. Ese hombre bueno sufrió las peores calamidades y pasó, digamos que podríamos decirle, una rigurosa prueba. Y la esencia de todo esto era que Satanás, ojo, la esencia de este problema era que Satanás había declarado que las personas como Job
permanecían fieles a Dios solamente por las cosas buenas que le habían sucedido o por las cosas buenas que el Señor le había dado. Ese era como el argumento de Satanás. Entonces Satanás decía, bueno, quítele las cosas, quítele todo lo que tiene, todo lo que le ha dado, y la fe se va a desvanecer en la misma manera en que se desvanecen todos los bienes y en la manera en que se desvanece su salud. ¿Entienden el argumento de Satanás? Entonces, el gran interrogante es, ante ese argumento de Satanás y lo que iba a pasar, entonces el interrogante para todos sería, ¿continuará Job confiando en Dios con todo esto? Aun cuando su vida se acabe, porque era en todos los aspectos. ¿Continuará Job confiando en Dios? Y miren, esa disputa, digamos, allá en el cielo, y todo lo que iba a pasar, y el interrogante si Job continuaría confiando en Dios, de alguna manera la reputación de Dios estaba ahí como en juego, por el argumento de Satanás. ¿Se irá Job contra Dios? Sería el interrogante inicial. Ahora, cuando uno ve todo esto, la esposa de Job tampoco ayudaba para nada, ni poquito ayudaba. ¿Qué le decía la esposa a Job? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Uy, tremenda esposa. ¿Cómo le dice? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues conservando tu integridad? Muérete, maldice a Dios y muérete. Tremendo consejo el de la esposa. Miren qué ayuda recibía Job. Y fuera de eso tenía unos amigos, mis hermanos, más crueles que su esposa. Tenía 3 amigos más crueles que su esposa. Ellos le decían a Job que estaba siendo castigado y que él merecía completamente todo eso, todas esas tragedias, porque él sencillamente estaba en pecado. Entonces Job digamos que se esforzaba por hacer lo que parecía imposible. Y en ese momento, ¿qué sería lo que parecería imposible y que Job se estaba esforzando? Exacto, que siguiera conservando la confianza en Dios. Uno ve en Job que se estaba esforzando en eso, que él seguía confiando en ese Dios amoroso, en ese Dios fiel, aun cuando la evidencia y todo lo que estaba pasando entonces iba, digamos, entre comillas, ojo, en contra de Dios mismo, por lo que le estaba pasando, por lo que le estaba sucediendo. Entonces, durante la gran parte del libro de Job como que está sentado en el banquillo de los acusados, escuchando todas las acusaciones de esos 3 famosos amigos. Eso es lo que uno observa ahí en gran parte del libro. Y todo parece de alguna manera como tener sentido, pero él también sabe en el fondo de su corazón que ellos están equivocados. Job sabía que sus amigos en el fondo estaban equivocados, pero claro que lo confundían con todo lo que lo acusaban y lo señalaban. Entonces, bueno, claro está que Job no merecía el trato que estaba recibiendo por parte de sus amigos, y tenía que haber otra explicación. Como todas las personas afligidas, como en algún momento hemos estado cada uno de nosotros, como todas las personas con preocupaciones, con angustia, Job pasó por ciclos emocionales igual a los ciclos emocionales que hemos pasado nosotros en esas circunstancias. ¿Cuáles ciclos emocionales? Lloró, se lamentó, se desplomó. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando tienes un problema grave, un sufrimiento, cuando vienen tus lágrimas, cuando viene tu lamento, con seguridad que
Job tuvo que haber pasado por todos esos ciclos y cambios emocionales. Y por algún momento hasta pudo haber llegado a estar de acuerdo con sus amigos, para luego como cambiar y contradecirse. Entonces, pudo haber estado así Job, como nosotros también, con todos esos altibajos. Y ocasionalmente produjo en Job alguna declaración o alguna manifestación de brillante esperanza. Pero nuestro amigo Job, o la persona de Job, lo que anhelaba en su corazón con plena seguridad era que apareciera entonces aquella persona que pudiera explicarle su suerte miserable, aquella persona que le pudiera explicar, bueno, ¿por qué estoy pasando por todas estas cosas? Como nosotros también en alguna ocasión podemos pedir esas explicaciones. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y cuál sería esa persona con la que Job anhelaba encontrarse para que le explicara? ¿Quién creen ustedes? ¿La esposa quizás? ¿Alguno de los tres amigos? ¿Quién? Dios mismo. Esa era la persona que anhelaba Job para que le dijera: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando eso? Él anhelaba encontrarse con Dios cara a cara, para que Él le explicara. Ahora Job obtuvo lo que quería, claro, porque Dios se le presentó en persona a Job. Y cuando Dios finalmente habló, nadie, ni Job, ni ninguno de sus amigos estaba preparado para oír lo que Dios dijo. Hermanitos, ¿en cuántas ocasiones te has sentido como Job? Yo me he sentido como Job en muchas ocasiones. Y me atrevería a decir que todos nosotros hemos pasado por momentos de angustia y de sufrimiento. Nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida, como nuestro amigo Job. Pero esa declaración que encontramos en el capítulo 13, versículos 15 y 16, es sencillamente espectacular, iglesia. Lo que expresó Job ahí en el capítulo 13, versículo 15 y 16, es sencillamente maravilloso. Aunque Él me mate, ¿qué es lo que dice Job? En Él esperaré. Tremendo. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Claramente defenderé delante de Él mis caminos. Ojo, y Él mismo será ¿qué? Mi salvación. ¡Qué belleza! Y Él mismo será mi salvación. Porque el impío, ojo, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Ojo, miren qué seguridad la de Job. Aunque Él me mate, ¿qué? En Él esperaré. Y Él será mi salvación. Y tenía la seguridad ¿qué? Que los impíos, ¿qué? Que los que no creyeran, ¿qué? No entrarían en su presencia. Esos dos versículos son maravillosos, hermanos. Tienen una profundidad, pero la profundidad viene en qué momento y en qué circunstancia lo expresó Job. ¿Cómo estaba Job? Estaba muy contento. ¿Cómo estaba? Dígamelo en 2 o 3 palabras. ¿Ah? Destruido. ¿Qué otra palabra? Angustiado. ¿Qué otra palabra? Abatido. Así estaba Job. Y llega y expresa: aunque Él me mate, en Él esperaré. Oh, por Dios, qué belleza, hermanos. Qué cosa tan hermosa para copiar, para llevar a nuestro corazón en esos momentos de angustia, de sufrimiento. Cuando uno siente que el mundo se vino abajo y que no hay salida. ¿Y por qué a mí? Que podamos decirle: Señor, pase lo que pase, en ti esperaré. Y en ti está mi salvación. ¡Qué belleza! Es que esta declaración de Job revela una de las razones por las cuales el Señor lo describe como un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora entienden por qué.
¿Por qué esa descripción tan hermosa en los primeros versículos del libro? En ella, en esa declaración podemos encontrar la base de una vida de grandeza para los asuntos del reino de Dios. Job hace esta confesión de esos versículos 15 y 16, luego de un prolongado intercambio entre él y sus 3 amigos que habían llegado, entre comillas, a consolarlo. Y lo que lo estaban haciendo era acabándolo. Y miren esa confesión tan hermosa de Job. Uno encuentra aquí en el libro que estos amigos guardaron silencio por 7 días, pero que luego sintieron la autoridad para explicarle a Job la razón, el motivo por las cuales le estaban llegando todas esas calamidades a su vida. Tremendo estos amigos. Pero cuando uno analiza la actitud de estos amigos de Job y que se sintieron con la autoridad, es la misma convicción que uno encuentra en muchos personajes que nos rodean hoy en día, que se sienten con esa autoridad de expresarle a uno el por qué le está sucediendo una cosa o la otra. Y sobre todo en el sentido de si te está pasando eso es porque estás en pecado. Tremendo eso. Yo no entiendo eso. De ninguna manera. Pero que los hay, en el tiempo de Job y en nuestro tiempo. Mucha gente que se cree tener esa autoridad. Y esos 3 amigos de Job creían que el sufrimiento de Job estaba directamente relacionado con algún pecado oculto en la vida de su amigo. Ellos decían, es que los que andan en integridad no pasan malos momentos. Lo dijeron en aquella época y muchos hoy lo siguen diciendo, mis hermanos. Y creo que no hace falta que hagamos referencia a lo equivocados que están, a lo errado entonces de esta postura de los amigos de Job, pero de aquellas personas de hoy que siguen conservando esa postura. ¿Qué le pasó al mismo Hijo de Dios? Pasó por ese fuego que refinador, mis hermanos, del sufrimiento. Eso le pasó a él. Y entonces, ¿qué no nos puede pasar a nosotros también? Por eso están tan equivocados los que siguen con esa postura de los amigos de Job. Y cuando uno ve esos versículos 15 y 16, uno encuentra en Job un corazón, un espíritu humilde. Uno encuentra en Job un espíritu temeroso. Ese espíritu humilde y temeroso que debe caracterizar a un varón de Dios, a un hijo de Dios. Ahora, uno no observa una actitud de soberbia en ningún momento en Job ahí en esta declaración, ni de una actitud de obstinación. Uno ve es humildad y temor de Dios. La verdad es que Job, ¿qué iba a entender Job? La razón de la desgracia que había venido sobre él y su familia. Díganme, ¿qué iba a entender Job? Como nosotros en muchas ocasiones no entendemos por qué pasan las cosas. Pero lo vimos hace 8 días, ¿no? Que no debemos recriminar los designios, los planes de Dios, la manera de actuar de Dios. Y nosotros hoy, aún teniendo, digamos, acceso a ese intercambio entre Dios y Satanás, recuerden que eso fue un intercambio entre ellos, que encontramos ahí en el primer capítulo, creo que tampoco llegamos a entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Cuando uno lee eso, yo personalmente me pregunto, pero ¿por qué? Aún teniendo la explicación clara ahí en el libro.
Pero Dios quiso demostrar algo aquí, mis hermanos. Si miramos la situación con ojos humanos, nos parece como que la actitud del Altísimo, como que, no sé, como de alguna manera, como cruel, entre comillas. Si lo miramos con ojos humanos, ojo con esto. Y esto es precisamente lo que nos diferencia de la persona de Job. Porque Job, a pesar de sufrir todo eso, ¿qué seguía pensando de Dios? Que era justo, que era bueno, que era amoroso. Eso es lo que nos diferencia de Job, mis hermanos. Job, a pesar de estar pasando por todas esas calamidades, todo ese sufrimiento, toda esa angustia, seguía pensando que Dios era bueno y que era justo. Tremendo. Aunque actuaba de maneras completamente incomprensibles. Eso sí es real también. De hecho, la lectura del libro de Job revela que Job estaba confundido, claro, por lo que le estaba pasando, por todo lo que había pasado. Pero en medio de esa confusión existe una certeza en Job, y no esa esperanza en Job. Aún si llego a perder mi vida, sé que Dios no obrará injustamente conmigo. Dicho de otras maneras el versículo, Él es bueno y recto y recompensa a todos los que esperan en Él. Qué belleza, hermanos. Esa convicción de Job, una convicción fuerte, una convicción inamovible, mis hermanos, constituye como el fundamento sobre el cual se construye una fe que le agrada al soberano creador. Ese es el fundamento, esa convicción, mis hermanos, lo que le agrada al Señor. Y claro que en esta tierra, mis hermanos, nos va a tocar transitar por situaciones de sufrimiento y angustia, como de hecho ya lo hemos pasado, y que de pronto nos falta pasar algunas de esas situaciones. Mas algo, iglesia, que no debe cambiar nunca en nosotros es la convicción de que Dios es bueno. Algo que nunca debe cambiar en nosotros es la convicción de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso, de que Dios es amoroso. Eso nunca puede cambiar, esa convicción, hermanos. Y aunque todas las evidencias parezcan señalar algo diferente, sabemos que nuestro soberano creador jamás perpetrará una injusticia, ni se hallará mal alguno en su persona. Iglesia, más tarde o más temprano, en algún momento nos llegamos a encontrar en una posición similar a la de Job. En algún momento podemos sentir que nuestro mundo se desploma. En algún momento podemos sentir que no hay salida a un problema, que todo se nos cierra, que de pronto lo que hemos construido por un largo tiempo se viene abajo, que lo perdemos. Es posible que en algún momento podamos sentirnos igual, y quizás hasta lleguemos a pensar que todo deja de tener sentido cuando estamos sumergidos en un problema en el que no encontramos salida ni encontramos explicación del porqué. Y de pronto de alguna manera sentimos que Dios está distante, y podemos sentir que Dios guarda silencio para con nosotros, o que está muy lejos de nosotros.
en esos momentos de gran crisis, creo que cada uno de nosotros pasa a ser juzgado como fue juzgado Job. Y digamos que en cierto sentido nos transformamos como en actores en una disputa como la que tuvo que enfrentar Job. En algún momento podemos sentirnos así, que estamos viviendo la misma película de Job. Este libro de Job registra cada paso, ojo, en ese proceso de honestidad e integridad de Job. Es lo que encontramos ahí en el libro de Job. Ese proceso de una vida íntegra y honesta. La vida de Job es expuesta como ejemplo para cada uno de nosotros. La vida de Job es expuesta como ejemplo para toda persona que debe sobrellevar un gran sufrimiento, una gran angustia. Y entonces cuando esa convicción, iglesia, esa convicción de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es amoroso, cuando esa convicción se convierte en la roca de nuestra fe, entonces podemos encarar la vida de la manera en que se nos presente. Sea cual sea el problema, sea cual sea el sufrimiento, sea cual sea la angustia, cuando nuestra convicción, mis hermanos, de que Dios es justo y que podemos esperar en Él y que Dios es fiel y que podemos colocar en Él toda nuestra esperanza, entonces podemos sobrellevar cualquier situación, cualquier problema. ¿Que pasaremos por sufrimiento? Sí. ¿Que pueden llegar calamidades a nuestra vida? Sí. ¿Que podemos pasar por momentos de angustia? Por supuesto que sí. Pero entonces ya no sufriremos el tormento y la angustia que padecen aquellos que creen que Dios los ha abandonado. Porque es diferente cuando uno cree que Dios lo ha abandonado, la angustia se empeora. Pero cuando uno tiene la convicción, mis hermanos, de que Dios es fiel y que siempre está ahí, que es justo y que es amoroso, entonces el sufrimiento y la angustia es diferente. Se recibe de manera diferente. Entonces, aún en medio de las lágrimas, iglesia, aún en medio del problema, aún en medio de la angustia, podremos decir: yo sé que mi Padre Celestial, yo sé que mi soberano Creador es bueno y que no existe ninguna injusticia en Él. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta voz de aliento que nos entregas en esta linda mañana. Te damos gracias, pero al mismo tiempo te pedimos perdón, Señor. Porque en muchas ocasiones, en momentos de sufrimiento y de angustia, quizás hemos llegado a pensar que tú te has alejado de nosotros, o más bien que te has alejado de mí. ¿Dónde estás? No te siento. ¿Por qué esto a mí? Perdón, Señor, porque de esa manera, Señor, no hemos conservado la convicción de que tú eres bueno, que eres justo, que eres amoroso,
que tienes una infinita misericordia, perdón por ello. Y te damos gracias, Señor, porque claro que es una realidad que podemos pasar por momentos de sufrimiento, Señor. Nuestro mismo Salvador los pasó. Pero conservando la convicción, Señor, eso se convierte en esta roca. Y entonces esos momentos de sufrimiento y de angustia van a ser muy diferentes, Señor. Porque confiamos en ti. Porque esperamos en ti. Y porque tú, Señor, seguimos convencidos de que tú eres nuestra salvación. Te alabamos, Señor. Te damos honra y toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.